Bueno, ¿cómo vamos? ¿Arrancamos? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Em, Espero que bien, ¿sí? Estoy en el chat justamente viendo la cuestión de las consultas. Voy a chequear el tema de YouTube, ¿sí? De las presentaciones para que salgan. De todos modos, sepan que los Power que yo uso allí se encuentran todos disponibles en el Classroom, ¿sí? El Classroom, se pueden ver las clases anteriores o en YouTube, porque es la primera clase que me conecto. Hola Norma, bueno, bienvenida. Las clases se pueden ver por YouTube. Ustedes tienen disponibles el link de su playlist, ¿sí? En la descripción del grupo de WhatsApp. Allí encuentran todo lo que necesitan para cursar, ¿sí? Tanto los links para unirse acá, como el link del material, como el link de la playlist de su turno. ¿Mm? Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ir arrancando, ¿sí? La semana pasada, que fue nuestras clases de bienvenida y de introducción y de presentación de algunos temas, estuvimos trabajando lo que fue un poco el área, ¿sí? Lo que tiene que ver con nuestras funciones específicamente. Estuvimos trabajando también el capital humano, ¿sí? Algunos conceptos en relación a, bueno, ¿qué es el capital humano? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Sí? ¿Qué tipos de capital humano existen? ¿Sí? ¿Cómo es posible pensar al capital humano como una ventaja competitiva? También estuvimos trabajando en ese sentido el uso estratégico de lo que son las políticas, ¿sí? Para gestionar el capital humano. Estuvimos hablando de inteligencia emocional, ¿sí? De modificación conductual, de gestión por competencias y de gestión del conocimiento, ¿sí? Vinculado a un concepto que no vemos mucho acá, pero que más o menos yo trato muchas veces de poder plantear, que es el concepto de cultura, ¿sí? De las organizaciones. Y esta semana, ¿sí? Hoy y el miércoles, nos vamos a dedicar a trabajar un poco de teoría sobre currículum vitae, ¿sí? En principio les diría que un poco de teoría desde la mirada de quien busca trabajo, ¿sí? La semana que viene, cuando veamos el proceso de selección de personal, vamos a pensar también en el currículum vitae, pero un poco desde la perspectiva del selector, que es a fin de cuentas lo que ustedes, si en algún momento les toca estar en un área, ¿sí? van a tener que hacer, ¿sí? Eh, Generalmente, todo lo que se hace acá, ¿sí? En términos teóricos sobre el currículum vitae, es teoría que les puede dar a ustedes algunas herramientas sobre, bueno, cómo manejarse, ¿sí? En relación a las búsquedas laborales y otras cuestiones más, ¿sí? La clase no es una asesoría, porque yo acá dentro de la academia no puedo brindar servicios de asesoría, ¿sí? Porque mi carácter es un carácter docente, ¿sí? Pero por supuesto que yo también trabajo por fuera, ¿sí? En la cuestión de asesorías, ¿sí? Y también vamos a trabajar eh, programación neurolingüística, ¿sí? No sé si nos va a dar el tiempo para trabajar todo sobre programación neurolingüística, pero sí al menos poder introducir algunas conceptualizaciones particulares en relación a, bueno, qué es la programación neurolingüística, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Ahora sí, hablando un poco de algo que vamos a ver después, ¿para qué nos sirve a nosotros como selectores conocer algo, ¿sí? En relación a la programación neurolingüística? Entonces, sin tanto preámbulo, vamos a ir arrancando, ¿sí? Yo les voy a compartir la pantalla que tenemos para hoy. Déjenme ver dónde tengo el archivo, creo que debe andar por acá, porque justo lo estuve trabajando con el otro curso. Acá está, bien. ¿Lo están pudiendo visualizar? Sí, profe. Perfecto, entonces aprovecho para tomarme un mate mientras
Les comento un poco cómo vamos a pensar acá el currículum vitae, ¿sí? Que es la primera parada de nuestro viaje. Y que tiene que ver con poder pensar el currículum vitae desde un lugar diferente, ¿sí? ¿En relación a qué? A que uno generalmente asocia el currículum vitae, ¿sí? Con una hoja de datos que uno puede, entre comillas, tirar, ¿sí? En cualquier lado, y que le tiene que poner una foto, ¿sí? Y todos los datos que, bueno, se necesiten para poder ubicarlo y para saber respecto de, bueno, esa aspiración a ese trabajo, ¿sí? Una de las cuestiones que ha cambiado y mucho con el tiempo es la manera de concebir al currículum vitae, ¿sí? Sobre todo los que nos dedicamos a esto. Entendemos que el currículum vitae es mucho más que una hoja llena de datos, ¿sí? Y entendemos también que en algún punto el currículum vitae es una suerte, una especie de hoja de vida, ¿sí? Es decir, que en un currículum vitae lo que al menos un selector, ¿sí? Lo que yo les puedo transmitir desde este lado puede ver, ¿sí? Es un recorrido personal y laboral, ¿sí? Más allá, ¿sí? De la cuestión de la entrega y el lugar donde se entrega, ¿no? El currículum vitae, como yo les presento ahí, es un breve resumen. Esto es muy importante también porque hoy en día, ¿sí? Las maneras de concebir el currículum vitae vigentes son lo más resumida posible, es decir, que por lo menos tenga una hoja, a lo sumo una hoja y media, y no más que eso, ¿sí? Y que esté orientado a perfiles, ¿sí? Que ya vamos a ver con un ejemplo a qué me refiero cuando digo que debe estar orientado a perfiles, ¿sí? Es un breve resumen, ¿sí? Respecto de nuestras experiencias formativas, laborales y algo que hoy en día también se usa mucho, que es poder hablar un poco sobre lo que uno tiene para ofrecer, es decir, en términos de habilidades, ¿sí? Tanto habilidades duras como habilidades blandas, tanto las cosas que sé hacer como la manera en que las hago, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí? Por el cual uno construye un currículum, diseña un currículum, hace un currículum, tira, entre comillas, un currículum? Bueno, poder demostrar un poco de idoneidad, ¿sí? En relación a la candidatura que vamos a tener a un puesto de trabajo concreto, ¿sí? Y permite acceder, en el mejor de los casos y con mucha suerte, a un proceso de selección. Entonces, tenemos que empezar a pensar desde la visión de que esta hoja de vida, ¿sí? Resume nuestras experiencias, resume nuestros aprendizajes, nuestras habilidades, y se trata de una herramienta que es esencial para el desarrollo personal de cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una oportunidad que tenemos para demostrarle al reclutador, ¿sí? Que nosotros somos lo que necesita, ¿sí? Para cubrir la vacante de empleo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros las partes que tenga este currículum vitae? ¿Sí? En principio les diría que un currículum vitae debe tener tres grandes partes. Ya vamos a ver esto con un ejemplo de CV altamente efectivo y de un CV sin experiencia, ¿sí? Pero para empezar a pensar, ¿sí? Tenemos ya que empezar a tener en claro que el currículum tiene tres grandes apartados. El primer apartado de todos es el apartado de datos personales, ¿sí? La segunda parte es la parte de la experiencia, y la tercera parte es la formación, ¿sí? Y después van a ver que opcionalmente existe un apartado de formación complementaria, que muchas veces se usa y otras veces no, ¿sí? Dependerá mucho de lo que uno tenga ganas de reflejar. Eh, de todos modos, ¿sí? Cuando uno tiene que deletrear a grandes rasgos qué es lo que tiene que tener un currículum vitae sí o sí, vamos a decir que debe tener nombre y apellido, ¿sí? En un lugar destacado de la hoja y con una tipografía específica, una fotografía, y cuando digo una fotografía en términos laborales, ¿sí? Sobrias. Hoy se utilizan mucho las plantillas para hacer los currículums y la recomendación es que siempre también puedan usar colores sobrios en relación a esto, ¿sí? Colores neutros. No colores que puedan llegar a fatigar la vista del usuario y no fotografías muy informales, ¿sí? Eh, Respecto de la fotografía, hay un paradigma que se está moviendo mucho, ¿sí?
para algunos perfiles y en algunos lugares la fotografía ya no importa tanto, pero lo cierto es que nosotros estamos en Argentina y acá dentro de todo son cosas que se siguen observando, ¿sí? Los datos personales. Cuando digo datos personales únicamente que al selector le interesen, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que al selector le interesen? Que hay que evitar, ¿sí? Y esto lo subrayan, ¿sí? O lo resaltan, evitar información, ¿sí? Privada, que no sume, ¿sí? Y que no sea de interés para el selector, ¿sí? Es decir, en lo posible tratar de evitar el DNI, en lo posible tratar de evitar el lugar exacto en el que ustedes viven con número de casa, timbre y departamento, en lo posible tratar de evitar el estado civil, en lo posible tratar de evitar la fecha de nacimiento, ¿sí? En lo posible tratar de evitar la referencia y el carnet de conducir. Estos dos últimos ítems, ¿sí? A menos, ¿sí? Que el cartel de trabajo lo pida, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que vamos a empezar a ver es que muchas veces hay que hacerle caso a los carteles de búsqueda, ¿sí? Es decir, que si el cartel de búsqueda pide, ¿sí? Alguna localidad en particular, bueno, poder especificar sí que vivimos allí. Si el cartel pide, ¿sí? Movilidad propia, poder especificar que tenemos un carnet, que tenemos movilidad propia. Si el cartel pide referencias comprobables, se pueden explicitar. Lo que yo quiero decir es que si el cartel no lo pide, esos datos no deben estar porque son datos de la información privada, ¿sí? Y en todo caso, si el selector los necesita, se los va a pedir posteriormente en la entrevista. Entonces, datos personales que sí deben estar, bueno, nombre y apellido claramente, número de teléfono, ¿sí? Y un correo electrónico, el correo electrónico que utilicen, ¿sí? No den nunca un correo electrónico que no usan, ¿sí? Siempre den un correo electrónico que usen. Y ciudad, localidad, ¿sí? Provincia y país. Ni más ni menos, ¿sí? Salvo estas excepciones que yo les comentaba de hacerle caso al cartel. Si el cartel les pide otro dato más, bueno, ustedes están habilitados. Pero si el cartel no lo pide, reservémonos, ¿sí? Las cuestiones que son privadas. Bien, un perfil profesional debe incluir también este currículum vitae. Cuando digo perfil profesional, me refiero al apartado que se llama resumen acerca de mí, quién soy, ¿sí? O sobre mí. Ustedes van a ver que la mayoría de las plantillas de hoy traen un apartado que se llama así, ¿sí? Y que la mayoría de las plantillas de hoy ya lo trae predeterminado, es decir, lo trae escrito. ¿Cuál es la idea? Que nosotros borremos eso, ¿sí? Y podamos escribir algo acerca de nosotros, ¿sí? Que realmente se trate de nosotros, ¿sí? Es decir, poder analizar, poder hacer un ejercicio, ¿no? En el que uno se siente y diga, bueno, ¿quién soy? ¿Qué experiencias tengo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que realmente yo les puedo ofrecer a las organizaciones? ¿Sí? Yo lo que sugiero para esto, después vamos a ver ejemplo en el currículum igual, es que ustedes puedan autoaplicarse un FODA, ¿sí? Como para tener bastante en claro algunas cuestiones y que en el apartado sobre mí también puedan destacar habilidades duras y blandas, ¿sí? El apartado 2 de la experiencia laboral también debe estar incluido y obviamente que una de las primeras cuestiones que vamos a necesitar en estos currículum vitae en base a perfiles es que tanto el apartado de datos personales como el apartado de experiencia laboral como el apartado de formación académica coincidan, ¿sí? Es decir que vamos a tratar de que los currículums no sean multitarea, no sean multitasking, no sean multirrubro, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero en el caso de que ustedes quieran aplicar a más de un perfil laboral, ¿sí? Hagan más de un currículum, ¿sí? Siempre los currículums deben estar enfocados a los perfiles que ustedes quieren conseguir, haciendo que su experiencia y formación coincida, ¿sí? Con eso que ustedes están buscando. La formación académica lo mismo, ¿sí? Y la formación complementaria. Acerca del apartado de información complementaria, ¿sí? Nosotros siempre decimos que es un apartado opcional, en el que ustedes pueden detallar si tienen, si quieren y si es necesario para aspirar al puesto al que están presentando el CV,
jornadas de formación, ¿sí? Cursos, seminarios, todo lo que ustedes quieran pueden ponerlo ahí. Niveles de idioma, ¿sí? Niveles de manejo de paquete Office, ¿sí? O de Tango Gestión, o de lo que ustedes imaginen pertinente, ¿sí? Obviamente acá remarcado con rojo y vuelvo a repetir, evitar información innecesaria, ¿sí? No hace falta añadir información adicional, ¿sí? Ni tampoco formación adicional o experiencias adicionales que no tengan relación con el trabajo que estamos buscando. ¿Mm? ¿Se va comprendiendo hasta acá? Pero ahora les voy a mostrar, me interesa mostrarles, si lo tengo por acá, esto del CV altamente efectivo y no me va a dejar mostrárselos acá, pero denme un segundo, voy a ver si se los puedo gestionar. Creo que yo no se los subí al Classroom, sí, pero ahora que me acuerdo se los voy a subir, ¿sí? Déjenme buscarlo por acá. En el Drive, que yo sé que lo tengo, porque antes yo trabajaba con Drive, les cuento. Esta es mi primer cohorte trabajando con Classroom. Así que bueno, creo que ya lo encontré, ahí se los muestro. Vamos a ver un currículum altamente efectivo, ¿sí? ¿Pueden verlo ahí? Sí. Bien, bueno, entonces, ¿de dónde está tomado a quién tenemos que darle los créditos por esta imagen? A Lucía Carraza de Empleo On, ¿sí? Ella trabaja mucho estos temas, sobre todo los temas de los filtros ATS, así que les recomiendo que puedan pispear si les interesa. Y lo que están viendo acá es un CV orientado a perfiles, ¿sí? De ejemplo, obviamente, ¿no? Andrés Garciara, ¿sí? Tenemos ahí un nombre y un apellido con una tipografía en un lugar destacado de la hoja. Una fotografía bastante sobria, ¿sí? Sonriendo, fíjense que los colores de la plantilla también lo son. Y declarando un perfil que es el perfil del analista de sistemas, ¿sí? Es decir, que su búsqueda va a estar orientada a esto. Tenemos, ¿sí? El apartado de datos personales, fíjense que figura abajo a lo último, ¿sí? LinkedIn, correo electrónico, teléfono y ciudad o barrio, ¿sí? Tenemos el apartado de experiencia laboral.
como primera parada, fíjense que la experiencia laboral coincide, ¿sí?, con el perfil que él declara arriba. ¿Sí? Él declara ser analista de sistemas, que su búsqueda esté orientada a un analista de sistemas. Su experiencia laboral es como analista de sistemas desde junio hasta la actualidad, y él resume algunas tareas que realiza, ¿sí?, en las organizaciones, y también presume haber sido analista de datos, ¿sí? Resalta los puestos y resalta los títulos, ¿sí? Y obviamente que también tenemos la formación académica coincidiendo, ¿sí? Él es licenciado en Ingeniería Informática, especializado en sistemas empresariales, ¿sí?, coordinador de proyectos, y bueno, del becario, ¿sí? Y también tiene una ingeniería en procesos empresariales, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, la formación académica, la experiencia laboral y el perfil declarado arriba coinciden, ¿sí? Y acá van a empezar a ver un poco más grande, si yo puedo agrandarlo, el apartado que se llama resumen acerca de mí, sobre mí, etc, 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 ¿sí? Donde Andrés cuenta, ¿sí?, en unos breves renglones: soy analista de sistemas orientado hacia los resultados. Fíjense que ahí ya declara algo de habilidades duras, ¿sí?, es decir, siempre va a estar trabajando hacia objetivos, y con excelentes dotes comunicativos, ¿sí? Ahí resalta una habilidad blanda, ¿sí? Es muy buena, es muy bueno comunicando, ¿sí? También dice: cuento con vasto conocimiento en sistemas digitales y procesos de cadena de suministro, ¿sí? Habilidades duras, es decir, a qué se dedica. Fíjense que ese apartado, sí, es un apartado muy breve y sencillo, donde él destaca habilidades y sabe lo que quiere, ¿sí?, como ustedes tienen bien acá arriba presentado, y tienen claro su objetivo, ¿sí?, y sus fortalezas. También coloca algunas habilidades principales, ¿sí?, y algo de formación complementaria en relación a lo informático. Entonces ustedes saben que él maneja idioma inglés y maneja habilidades informáticas, ¿sí?, como por ejemplo Word y Excel, ¿sí? Se arman siempre enfocados en un rubro y destacando, fíjense, nuestro diferencial, ¿sí? Y lo que van a ver a continuación, si lo ven ahí, es el CV de Cata, ¿sí? Fíjense que Cata también ha elegido una plantilla bastante sobria, con una fotografía también bastante sobria. Fíjense que en el apartado de datos personales ella incluye el cumpleaños, ¿sí? Asumo que porque el cartel de búsqueda debe tener alguna cuestión en relación a las edades y por eso lo ha puesto, ¿sí? El número de teléfono, ¿sí?, el correo electrónico y la localidad y provincia, ¿sí?, tal como lo habíamos delineado hoy. Este es un ejemplo de currículum vitae sin experiencia, ¿sí?, es decir, de alguien que, bueno, se ha graduado del secundario y ha empezado a estudiar y quiere empezar a trabajar. Entonces, en su perfil o en su apartado de sobre mí, ¿sí?, ella dice que es una futura graduada en administración de empresas, ¿sí?, y que está interesada en una posición de analista y administración de finanzas en empresas donde las personas con cultura colaborativas sean prioridad, ¿sí? Es creativa, fíjense que ahí ya destaca una habilidad blanda, y tiene una gran motivación para aprender. Entonces, acá tienen una pista más respecto de cómo escribir el sobre mí, y es la pregunta orientativa, ¿sí? Un breve resumen de tu perfil e intereses responde básicamente a una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué yo debería contratarte? ¿Sí? Y acá, ¿sí?, vamos a ver que su experiencia laboral, ella ha tomado una experiencia que ha tenido familiar, ¿sí? Generalmente lo que hacemos con los currículums sin experiencia tiene que ver con poder empezar a visualizar si uno tiene experiencia y no la sabe reconocer, o si realmente no tiene la experiencia, ¿sí? En este caso particular hay, sí, cierta labor en relación a la experiencia laboral, desde una experiencia familiar, ¿sí? Fíjense que ella atendía un kiosco, ¿sí?, y llevaba a cabo la venta, ¿sí? Fíjense que ha tenido manejos con finanzas, es decir, que ahí ya hace coincidir un poco el sobre mí y su perfil profesional, ¿sí?, las cosas a las que ella aspira, con esta experiencia personal que ha tenido, ¿sí?
Y también dice que, bueno, fue responsable, ¿sí? Ha elaborado comidas rápidamente, ¿sí? Entre otras cosas. Y una cuestión que también solemos usar mucho cuando los currículums no tienen experiencia, realmente no tienen experiencia, es empezar a pensar el hecho de salir a buscarla, la experiencia, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra la experiencia? Bueno, generalmente en organizaciones sin fines de lucro, escuelas, ¿sí? Empresas barriales y de hecho también universidades, ¿sí? Entonces fíjense que ella acá ha tenido algunas experiencias en los scouts, ¿sí? Donde ha sido la organizadora de eventos, ¿sí? Y utiliza, fíjense, verbos de acción, que permiten conocer y que también permiten comprender qué es lo que a ella le interesa, a fin de cuentas, ¿sí? En la educación está el secundario terminado, ¿sí? Y la cuestión de la licenciatura en administración de empresas que ya está casi también en marcha. Fíjense que acá destaca algunas competencias también y en la parte complementaria algunos cursos que ha realizado que son los de Tango Gestión, ¿sí? Entonces, ¿se entienden cómo viene la onda? ¿De dónde viene la mano del currículum? ¿Sí? Que ustedes tienen y que ahora yo he perdido acá, que es la cuestión de la programación neurolingüística, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué queremos saber programación neurolingüística si estamos hablando de currículum vitae, ¿sí? Y es porque básicamente son cuestiones que van de la mano, ¿sí? Es decir, cuando uno construye un currículum, lo construye con la finalidad de tratar de conseguir un empleo, como veníamos viendo hoy, y de conseguir una entrevista, ¿sí? Y la entrevista es el momento en el que al reclutador la herramienta de programación neurolingüística le sirve y mucho, ¿sí? Y acá particularmente nosotros vamos a trabajar eh, lo que tiene que ver con un solo aspecto de la programación neurolingüística, que es el aspecto, ¿sí? Que tiene que ver con los sentidos y cómo la programación neurolingüística nos ayuda a comprender y a comunicarnos mejor eh, en este sentido, ¿no? Que es el sentido de, bueno, en qué nos divide, ¿sí? La programación neurolingüística a nosotros los seres humanos. Pero para entrar un poco en eso y poder leer, ¿sí? Un poco de la comunicación de las personas, para la programación neurolingüística nosotros tenemos dos aspectos comunicativos, ¿sí? El verbal, que se llama, y no verbal o gestual, ¿sí? Pero antes de empezar a hablar de eso, vamos a hablar de qué es la programación neurolingüística, ¿sí? Y como ustedes tienen ahí en pantalla, la programación neurolingüística más o menos empieza a situarse en 1975, ¿sí? Gracias a los trabajos de dos personas, ¿sí? Que surgieron en relación a la labor terapéutica. Es decir, que la programación neurolingüística nace eh, dentro de lo que es el campo de la psicoterapia, ¿sí? Y sus desarrolladores son Bandler, ¿sí? En colaboración con Grindler, ¿sí?
que empezaron a investigar en realidad cómo los pacientes y los terapeutas percibían y filtraban la información de las sesiones, ¿sí? Esto comenzó así. Y en este sentido, ¿sí? Desarrollan esta teoría que después se amplía a muchos campos más, como por ejemplo la educación, los negocios, el coaching, ¿sí? Los aspectos jurídicos. Todo el mundo empezó a tomar, ¿sí? Nosotros en recursos humanos empezamos a tomar el concepto para trabajarlo y acomodarlo a nuestro trabajo. ¿Qué es entonces PNL? ¿Sí? Bajo PNL se conoce un conjunto de modelos, habilidades, técnicas, ¿sí? Que nos van a ayudar a pensar y a actuar de forma efectiva, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir del modelado de las estructuras lingüísticas, ¿sí? Es decir, a partir de la manera en que nosotros nos comunicamos, a partir de los mapas mentales, es decir, a partir de la manera en que nosotros construimos nuestras realidades, ¿sí? Y a partir de los patrones de comportamiento de las personas. Es decir, la manera en que después del sentir y el pensar hacemos, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Bueno, la programación tiene que ver con una cuestión de filtros neurológicos y lingüísticos, ¿sí? Es decir, que se piensa que hay una manera en la que las personas percibimos, sentimos, organizamos el mundo y actuamos, ¿sí? Y la programación neurolingüística le va a dar mucho interés a lo que es el campo semántico, ¿sí? Sobre todo acá en las entrevistas laborales. El campo semántico se relaciona con las palabras, es decir, con lo que la gente dice, ¿sí? Las palabras que usa para decirlo, y también sobre la parte no gestual. Pero en lo que tiene que ver con las palabras, ¿sí? La programación neurolingüística va a decir que las personas utilizamos para comunicarnos, ¿sí? Un canal, ¿sí? Predilecto. Es decir que para la programación neurolingüística nosotros existimos, ¿sí? Como seres humanos y podemos ser agrupados en tres grupos, ¿sí? El grupo de los visuales, el grupo de los auditivos y el grupo de los sinestésicos o kinestésicos, ¿sí? Y entonces, cada vez que llegamos a esta parte, ¿sí? Yo les propongo un ejercicio. ¿Para qué? Para que podamos empezar a conocernos un poco a nosotros y saber si tiramos más para el lado de lo visual, si tiramos más para el lado del auditivo o si tiramos más para el lado kinestésico. Entonces, para comprender un poco mejor a qué nos referimos, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes les presentan a una persona, ¿sí? ¿Cómo suelen reaccionar? Eh,
programación neurolingüística, ¿sí? Las personas que utilizan el canal auditivo suelen preferir un hola, ¿qué tal? ¿Sí? Aquellas que se inclinan por una sonrisa primero o por una expresión gestual de cortesía son más de tipo visual, va a decir la programación neurolingüística, y aquel que utiliza el abrazo, el que te da la palmadita en la espalda, ¿sí? O el que te toca el codo, es sin duda un kinestésico, ¿sí? O al menos están orientados en esas maneras. Está claro, sí, va a decir la programación neurolingüística, que todos podemos tener una pequeña mezcla de estas tres dimensiones, ¿sí? Y que, como ustedes decían por ahí, hay que ver las situaciones en las que estamos. Ahora bien, ¿sí? Salvando esa cuestión, siempre existe predominancia de una sobre las otras, ¿sí? Dependiendo de qué sentido tengamos más desarrollado, ¿sí? Eso va a ser lo que va a determinar el canal mediante el cual nos es más fácil a nosotros adquirir conocimiento, procesar, ¿sí? Y expulsar verbalmente o no verbalmente la manera en que nosotros adquirimos y procesamos las experiencias. Entonces, acá tenemos algunas cuestiones como para empezar a describir al visual, ¿sí? ¿Quién es el visual? Bueno, puede que cuando ustedes estén manejando, ¿sí? Que es el ejemplo que yo les traigo, les guste escuchar música, ¿sí? Prendan la radio manejando. Ahora bien, también es posible que al llegar a una ciudad y empiece a aumentar el tráfico, les empieza a molestar tener la radio encendida, ¿sí? Y más sobre todo si lo que está de fondo son palabras o gente hablando. ¿Por qué? Porque no van a poder concentrarse, ¿sí? Y ese es un ejemplo de las personas que emplean en mayor grado el sentido visual. Las personas visuales son generalmente muy observadoras y con mucha facilidad para recordar patrones, colores, mapas, esquemas, ¿sí? Tienen un alto nivel de energía, son personas inquietas, observadoras, captan el detalle, ¿sí? Los pequeños aspectos que a los otros se les pasan por alto, a nosotros los visuales, y digo visuales nosotros porque yo me identifico, ¿sí? Y tengo generalmente, mayormente este sentido desarrollado, solemos utilizar mucho imágenes mentales para recordar las cosas, ¿sí? Es decir, que también usamos mucho el apunte, el mapita, la referencia, ¿sí? De carteles, visuales, de colores o figuras, ¿sí? Para recordar o describir cosas y lugares. Y solemos ser bastante imaginativas, creativas y bastante fantasiosas, le agregaría yo también. Pero tenemos una contraparte. Necesitamos lugares tranquilos, ¿sí? Para poder concentrarnos, ¿sí? Si no, medio que no podemos. El auditivo, por su parte, son personas a las que yo particularmente admiro mucho, ¿sí? Y son un poco más tranqui. Y acá en los ejemplos que yo les traigo, ¿sí? Para el auditivo, hay algunas preguntas, ¿sí? ¿Son de los que suelen expresar pensamientos en voz alta? ¿Prefieren que otras personas les expliquen las cosas? ¿Suelen seguir con facilidad las conversaciones de las personas aunque estén mirando para otro lado? ¿Sí? Si es así, su modalidad o su canal predilecto para procesar la información es auditivo, ¿sí? Y las personas con predominancia auditiva suelen ser un poco más relajadas, comunicativas, ¿sí? Y con grandes dotes de expresión, les gusta conversar, recuerdan el detalle de las conversaciones, cosa que nosotros los visuales ni ahí. Esta relación con las palabras, ¿sí? Lo que hace es que también el auditivo tenga mucha facilidad para la escritura y para la expresión, ¿sí? Aprenden de manera efectiva siempre, generalmente, a través de lo que escuchan, ¿sí? Por ejemplo, leyendo, ¿sí? Leyéndose en voz alta. Mientras que el kinestésico, ¿sí? Son personas que a pesar de ser tranquilas, tienen un gusto especial por las emociones, ¿sí? Y por todo lo que les suscita emociones en su cuerpo. Entonces se relacionan más con las cuestiones de las manualidades, con experimentar el tacto, el gusto, el olfato, ¿sí? Por eso, si les gusta mucho la cocina, el deporte, ¿sí? Eh, la programación neurolingüística va a decir que ustedes son predominantemente kinestésicos, ¿sí? Si son muy abiertos socialmente, buscan la cercanía, el abrazo y el contacto físico, ¿sí? Y además encima son inquietas y se expresan a través del movimiento de su cuerpo, está más que claro, ¿sí? Que la kinestesia va por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, ¿sí?
para hablar de la programación neurolingüística como herramienta. Bueno, el metamodelo, ¿sí? Es el primer modelo explicativo que desarrollan Bandler y Grinder, y ellos dicen que cuando nosotros hablamos, explicamos el modelo que tenemos interiorizado, es decir, es nuestra estructura profunda en nuestro mapa. Entonces, ¿cuál es la tarea del experto en PNL o de alguien que está desarrollando esta herramienta para trabajar? Bueno, poder extraer la información que la persona no dice, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los gestos y a través de las palabras que usa. Es decir, tratar de extraer la estructura profunda. ¿Mm? Entonces, en selección de personal, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante, es decir, esta semana, ¿sí? Que ya empezamos a trabajar con, capaz el miércoles ya llegamos a introducir lo que es selección de personal. En reclutamiento y selección, la PNL sirve, ¿sí? Para ver qué palabras elige la persona para contestarnos, qué gestualidad está haciendo, ¿sí? Pero también para preparar la primera etapa de la entrevista laboral, que ya la vamos a ver el miércoles si llegamos, que es lo que se llama caldeamiento, ¿sí? La primera etapa, que es la etapa de caldeamiento, es una etapa que, bueno, hay que prepararla, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo, pero hay que prepararla. Y la programación neurolingüística nos sirve mucho para prepararla y también para conseguir un gran rapport, ¿sí? Para conseguir un gran feedback con el otro en el mismo mapa que el otro me trae, ¿sí? Es decir, que si yo sé programación neurolingüística, me voy a tener que acomodar al mapa, ¿sí? Con el que el otro referencia su mundo. Y voy a tener que poder detectarlo y actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces decimos que nosotros muchas veces usamos PNL para poder llegar, por ejemplo, a describir cómo hay ciertos movimientos oculares, ¿sí? Como por ejemplo desviar la mirada hacia la derecha, que indican que una persona está mintiendo, ¿sí? Como las manos en los bolsillos y las piernas cruzadas muchas veces implican que, bueno, mucho no le interesa la cuestión, ¿sí? Cómo la apertura y el cierre de los brazos pueden indicar si nos están dando la palabra y nos están acogiendo lo que decimos o si nos están rechazando, ¿sí? Los brazos cruzados suelen ser un gesto de defensa generalmente, ¿sí? Ante lo que se dice. Y vamos a ver que los gestos tienen mucho que ver para poder crear, ¿sí? El clima de confianza. ¿Mm? Después ustedes van a ver que también, ¿sí? Allí se explora lo que es el coaching y la negociación, ¿sí? En la negociación tratamos de acomodarnos también a quien tenemos enfrente, ¿sí? Es decir, quién es mi interlocutor, con quién voy a negociar, qué canal predilecto tiene, es visual, es auditivo, es kinestésico, y adaptar las técnicas de negociación a eso, ¿sí? Es decir, si yo detecto que es auditivo, bueno, poder utilizar la palabra te escucho, la frase te escucho, o la frase contame, ¿sí? Entonces nos vamos amoldando a su mapa, ¿sí? Si es kinestésico, tener un poco más de contacto físico, saludarlo con la mano, ¿sí? Por ejemplo. Si es visual, bueno, tratar de tener alguna representación o esquema memotécnico, ¿sí? Para que se ponga en juego eso. En el coaching lo mismo, ¿sí? En el coaching lo mismo, pero particularmente acá lo que a nosotros nos interesa es el aspecto de selección de personal, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Los currículums, los ejemplos de currículum me olvidé de subirlos, pero los voy a dejar en el Classroom, ¿sí? Los voy a dejar en el Classroom. Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Digo, porque estos temas siempre tienen algún que otro comentario. Esto también de ser kinestésico, auditivo, visual también te sirve para negociar mucho. Sí, claro. Sí, sí, sirve para todo, ¿sí?
Acá nosotros lo que exploramos, ¿sí? Con el tiempo que tenemos, es este aspecto de los sentidos, ¿sí? Pero la PNL también, ¿sí? Trabaja el tema de los esquemas mentales, ¿sí? Los mapas mentales, la manera en que procesamos y también la cuestión lingüística, ¿sí? Es decir, lo verbal, ¿sí? En relación a las trampas del lenguaje, ¿sí? Que estas son cuestiones que nosotros desarrollamos más a fondo en el curso de auxiliar en recursos humanos, pero para que ustedes tengan una idea en general, eh, la PNL no solamente se centra en esto, ¿sí? Esto es solo un recorte de todo lo que la PNL abarca, que es mucho más, ¿sí? Y que es sumamente interesante, no solamente para el laburo, sino también para la vida misma, ¿sí? Para tratar de lograr un entendimiento y una productividad en la comunicación mucho mayor, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el miércoles? ¿Sí? El miércoles vamos a empezar a introducir, ¿sí? Esto que para ustedes es un acercamiento, ¿sí? Es puramente descriptivo y es puramente introductorio, no me salía la palabra, em, pero que los puede ayudar para llevárselo como una herramienta que les quede de este breve cursado, ¿sí? El proceso de selección de personal, ¿sí? Vamos a ver qué es la selección de personal, ¿sí? Cuándo comienza. Podemos charlar también su diferencia respecto de el reclutamiento, si es que hay alguna diferencia, ¿sí? Y también, bueno, ver cuáles son las etapas que la componen, sí, que componen todo este proceso del reclutamiento y selección. Poder charlar un poco sobre qué es una entrevista laboral, ¿sí? Vamos a ver qué momentos tiene una entrevista laboral y cómo tenemos que elaborar nosotros esos momentos, ¿sí? Porque nosotros en selección trabajamos los momentos en la entrevista, ¿sí? Yo sé que muchas veces no se nota por los nervios y demás, pero cuando los procesos están llevados por alguien, ¿sí? Que se dedica y se dedica mucho y le gusta lo que hace y es su trabajo generalmente desde muchos años, eh, esto está preparado, ¿sí? Hay una preparación, hay una sintonía. Entonces vamos a ver, bueno, cómo tenemos que comportarnos, ¿sí? De acuerdo a cada momento como selectores. Y vamos a hablar un poquito, no tanto, ¿sí? Sobre la batería de test proyectivos gráficos. Ustedes saben que para la toma de test, ¿sí? De la batería de test o el famoso psicotécnico, se necesitan personales matriculados para hacerlo, es decir, que no cualquiera de nosotros puede hacerlo, ¿sí? Pero puede pasar que en algún momento sí alguno de nosotros tenga que presenciar esa toma, ¿sí? Entonces, ustedes se van a llevar algunos elementos teóricos que les permitan interpretar algunas cuestiones en los proyectivos particularmente. Y vamos a ver el ejemplo de la casa, el árbol y la persona, ¿sí? Y después de eso vamos a charlar un poco, unas cuestiones también muy introductorias, sobre selección y reclutamiento IT, ¿sí? Que es algo que yo agregué para esta cursada, de esta cursada en adelante, ¿sí? Que podamos empezar a charlar una introducción sobre lo que es bueno, este otro rubro, ¿sí? Que nos llega también a los selectores. Entonces, la idea de recorrido para el miércoles es esa, ¿sí? La semana que viene nos va a quedar desarrollar motivación y liderazgo, ¿sí? Y se activará el examen, ¿sí? Es decir, una vez que nosotros hayamos trabajado motivación y liderazgo el lunes de la semana que viene, ¿sí? En la clase del miércoles de la semana que viene, ustedes ya rinden el examen, ¿sí? Es decir, que yo les sugiero eh,
que empiecen a leer los PDFs, ¿sí? Que son generalmente aquellos desde los que yo tomo cuestiones en los exámenes, ¿sí? Y el examen es un choice y lo rendimos en vivo, no se olviden de eso, ¿sí? Lo rendimos acá en el horario de clase, ustedes prenden la cámara, silencian el micrófono, yo les doy el link, ¿sí? Y entramos todos a rendir. Con el mate, todo muy tranqui, divertido, ¿sí? Pero esto va a pasar recién la semana que viene. Mientras tanto, esta semana hoy deshojamos currículum vitae y PNL y el miércoles el proceso de selección, ¿sí? ¿Qué preguntas suelen realizar los reclutadores en la entrevista cuando buscan implementar esto de la PNL? Generalmente, ¿sí? Lo que usamos más es, más que hacer preguntas en relación a la PNL, lo que tratamos de hacer es identificar el canal predilecto de quien tenemos enfrente, pero desde la programación neurolingüística le damos como más importancia a la cuestión gestual, ¿sí? Perdón, le damos mucha más importancia al tema gestual. Entonces, bueno, vamos a mirar, ¿sí? Si ustedes emplearon alguna palabra en particular que a nosotros nos da una pista sobre cuál es su canal predilecto, ¿sí? Y vamos a mirar sus posiciones corporales, ¿sí? Sus tonos de voz, ¿sí? Sus rostros. Va por ese lado más o menos la cuestión nuestra en selección, ¿sí? Y también por el lado de, bueno, poder crear, ¿sí? Esta etapa de caldeamiento que ya la vamos a trabajar en la clase que viene, ¿sí? Que nos va a hacer un poco más amena la tarea. Bien, ¿alguien más con alguna duda, pregunta, comentario? Mañana es feriado, ¿sí? Por las dudas, por si hay alguien de la mañana acá. Los días feriados nosotros no tenemos la clase, ¿sí? Bien, chicos, ¿no hay dudas? Entonces, ¿ha quedado todo relativamente claro en relación a lo que tengo que transmitirles hoy? Ninguna duda, dicen por ahí. Quedó bien claro, buenísimo, eso me interesa saber. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, chicos, si ha quedado todo claro, ¿sí? Y no hay dudas. Toda mi cuestión teórica, ¿sí? La cuestión teórica que yo tengo que transmitirles hoy llega hasta acá, ¿sí? Lo cual quiere decir que por hoy habríamos terminado. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario en particular o algo que quiera desarrollar, ustedes saben que yo tengo media hora más, podemos quedarnos y resolver esas dudas, ¿sí? Si nadie tiene dudas, cerramos acá y nos encontramos el miércoles, ¿sí? Obviamente que la idea es que ustedes ya tengan leído el miércoles PDFs 1, 2, ¿sí? 3 y 4 que tienen que ver con CB y PNL, ¿sí? Y si pueden, quieren y no es muy eh, directivo de mi parte, ¿sí? No es la palabra que buscaba, pero es la palabra que me salió, el 5 también, ¿sí? Que es el que vamos a ver el miércoles y que tiene toda esta dinámica y esta cuestión de el proceso de selección y reclutamiento, ¿sí? El video de esta clase va a quedar subido ahora a la brevedad, ¿sí? Ni bien colgamos. Y les voy a dejar en el Classroom los ejemplos de currículum, ¿sí? Altamente efectivo y sin experiencia.
Bien. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Em, bueno, chicos, nos encontramos el miércoles entonces. Que tengan todos un buen inicio de semana. Que anden bien. Gracias a ustedes, que la pasen lindo. Hasta el miércoles, bye.